La sala de redacción estaba casi vacía. Eran pasadas las 11 de la noche y solo el zumbido de los monitores llenaba el aire. Sobre una mesa, una caja de cartón marrón, sellada con cinta amarillenta, esperaba como si contuviera dinamita. Un periodista veterano, con las manos curtidas por años de teclear titulares, la observaba con una mezcla de ansiedad y reverencia. Esa caja no era un simple archivo olvidado. Llevaba dentro documentos que, según sus palabras, iban a cambiar para siempre la forma en que recordamos a Roberto Gómez Bolaños. En la pantalla del televisor, una retransmisión mostraba el último homenaje a Chespirito. Coronas de flores, imágenes icónicas, frases que arrancaban lágrimas. El contraste era brutal. Afuera, un continente lloraba a su ídolo. Adentro, un hombre estaba a punto de abrir heridas que habían sido ocultadas tras la sonrisa eterna del Chavo. El olor de papel envejecido se mezclaba con el café recalentado. El periodista respiró hondo, como si con ese aire cargado de tinta vieja pudiera reunir valor. A un costado, un camarógrafo ajustaba la lente. ¿Listo?, preguntó. Él asintió. La caja sería abierta ante cámaras, con testigos, porque lo que contenía no podía quedarse en un escritorio. Durante años, Florinda Meza había sido la guardiana del legado de Roberto. La viuda fiel para unos, la villana manipuladora para otros. Había organizado homenajes, custodiado derechos, controlado entrevistas y, según rumores, bloqueado cualquier intento de mostrar el lado más humano y más incómodo del genio detrás de la vecindad. Esa noche, sin embargo, esa imagen de control absoluto se tambaleaba. El periodista acarició el borde de la caja y dijo en voz baja: «Aquí dentro está lo que ella no quiso que viéramos». Las luces del estudio no eran intensas, pero la caja brillaba bajo ellas como si tuviera vida propia. El silencio era tan denso que cada clic del bolígrafo de un asistente sonaba como un disparo. Afuera, la ciudad seguía con su ruido constante, pero ahí dentro, el tiempo parecía detenido. El periodista, con el rostro marcado por el cansancio, se acomodó las gafas y clavó los ojos en la cámara. Quería que cada espectador sintiera lo mismo que él, que estaban presenciando un momento que podía reescribir la memoria colectiva. En las primeras filas del pequeño auditorio improvisado, colegas y reporteros invitados miraban con el ceño fruncido. No había discursos de homenaje ni flores alrededor. Había expectativa y miedo. Todos sabían que abrir esa caja era como abrir un ataúd dentro del ataúd, destapar lo que debía permanecer enterrado. Una joven reportera se inclinó hacia su compañero y susurró: «¿Y si no hay nada?». Él respondió sin apartar la mirada: «Si no hubiera nada, Florinda no lo habría ocultado». Finalmente, el periodista apoyó ambas manos sobre la caja y la destapó con un corte rápido. El sonido de la cinta rompiéndose resonó como un trueno en la sala. Dentro había carpetas, sobres y un cuaderno de tapas negras. Tomó el primero de los sobres, lo levantó ante la cámara y dijo: «Estos son documentos personales que Florinda guardó tras la muerte de Roberto. Cartas, anotaciones y contratos que nunca se hicieron públicos. Lo que contienen explica silencios que duraron décadas». El murmullo fue inmediato. Nadie aplaudió, nadie se movió. Todos esperaban que las palabras empezaran a sangrar. Abrió el sobre con manos cuidadosas. Sacó una hoja doblada y, antes de leer, respiró hondo. «Esta es una carta fechada en 1982», dijo. «Está escrita de puño y letra por Roberto. Aquí se refiere a cambios que me cuestan amistades y a decisiones impuestas que no nacen de mí, pero que debo aceptar». Los presentes se miraron, incrédulos. Las palabras impuestas y amistades eran dinamita pura. El periodista dobló de nuevo la carta, como si tuviera miedo de sostenerla demasiado. Una mujer en la segunda fila murmuró: «Es el dolor hablando».
Un hombre detrás replicó: «No, es la verdad que nadie quiso decir». Los celulares empezaron a vibrar. En chats de periodistas, las frases ya corrían como pólvora. Roberto habló de presiones en 1982. ¿Se refería a Florinda? Nadie escribió el nombre, pero todos lo pensaban. El camarógrafo hizo un zoom al cuaderno de tapas negras. La cámara captó un detalle: una esquela doblada entre las páginas. El periodista la apartó sin abrirla aún. Era un objeto mínimo, pero en ese silencio cargado parecía un artefacto explosivo. Un asistente murmuró: «Cada hoja es un fósforo». Durante unos segundos, nadie dijo nada. El periodista dejó el sobre la mesa, miró a la cámara y permaneció en silencio. Esa pausa, cargada de tensión, fue más elocuente que cualquier palabra. El público contuvo la respiración. Cuando reanudó, no leyó otro documento aún. En cambio, levantó el cuaderno negro. Aquí hay anotaciones privadas, probablemente de los años 90. No voy a leerlas todavía, solo voy a mostrarles que existen. Abrió al azar y la cámara enfocó una página. No se alcanzaban a distinguir frases completas, solo palabras sueltas: cansancio, presión, decisión, soledad. Eso bastó para que la sala se encogiera en un murmullo ansioso. El periodista cerró el cuaderno y lo golpeó suavemente contra la mesa. Esto es solo el inicio. Si estos documentos confirman lo que sospechamos, entonces la historia de la vecindad no se contó completa. El eco de esas palabras quedó flotando. La cámara giró hacia una foto de Florinda Meza en la pantalla detrás. Su sonrisa, congelada en un homenaje pasado, parecía un contrapunto irónico a las palabras recién leídas. Para unos, era la viuda fiel que defendía el legado. Para otros, la mujer que había manipulado desde las sombras. Esa ambivalencia se volvió más pesada que el propio silencio. Las redes explotaron en tiempo real. ¿Por qué ocultó esas cartas? Siempre lo supimos. Esto mancha su imagen. Déjenla en paz. Es su dolor. El coro social era disonante, caótico, pero imposible de ignorar. El periodista volvió a mirar a cámara. Lo que vimos hoy es apenas la superficie. Hay más documentos aquí dentro. Algunos hablan de amistades rotas, otros de cambios en los guiones. Y uno en particular que todavía no puedo mostrar, pero que explica lo que Florinda calló durante años. El auditorio se estremeció. Nadie se levantó de su asiento. El periodista acarició el cuaderno negro y lo dejó sobre la mesa, como quien deja caer una llave sobre un candado invisible. Lo que contienen estos documentos no es solo historia, es la otra cara de la risa. Y una vez que lo lean, no volverán a ver la vecindad de la misma manera. Las luces del estudio bajaron un tono. El sonido de las cámaras apagándose marcó el cierre de la noche. Afuera, la ciudad seguía indiferente, pero dentro de esas paredes se había abierto la primera grieta. El rumor ya no era rumor, se había convertido en prueba, y lo que venía después sería aún más difícil de callar. El murmullo que había quedado flotando desde la apertura de la caja aún no se disipaba cuando el periodista, con manos firmes pero tensas, tomó el primer sobre. El silencio del estudio se hizo más pesado, como si incluso las luces se contuvieran. La cinta que lo sellaba se desgarró con un sonido seco, amplificado por el eco de la sala. Todos los presentes inclinaron el cuerpo hacia adelante, como si ese gesto pudiera acortar la distancia con la verdad que estaba por revelarse. Del sobre salió una hoja amarillenta, doblada en dos, con bordes desgastados. El periodista la sostuvo frente a las cámaras. No necesitó decir mucho. La simple imagen de aquella hoja era suficiente para que la tensión escalara. En la esquina superior, la fecha: 1982.
Al pronunciarla, un suspiro colectivo atravesó el auditorio. Ese año, muchos sabían, coincidía con momentos de crisis en el elenco, con rumores de desencuentros que habían circulado en susurros, pero nunca en documentos. El periodista aclaró la garganta. Su voz sonó grave, cargada de una pausa calculada. Esta carta está escrita por Roberto Gómez Bolaños. Y lo que aquí dice no estaba pensado para el público. Comenzó a leer. La caligrafía, apenas inclinada, se proyectaba en la pantalla gigante detrás de él. La cámara hizo zoom sobre palabras clave. Los cambios me cuestan amistades. Las decisiones que debo aceptar no nacen de mí. Hay escenas que siento que ya no son mías, y sin embargo, debo ceder. La presión viene disfrazada de amor, pero se siente como control. A veces me pregunto qué queda de la risa si antes tengo que negociar cada línea. El impacto fue inmediato. Las palabras amistades, ceder y presión aparecieron subrayadas con tinta más oscura, como si Roberto las hubiera repasado varias veces. Más abajo había tachaduras, líneas negras cruzando frases enteras. Una de ellas dejaba entrever un inicio inconcluso. Ella dice que el resto estaba borrado. La imagen de esas tachaduras cayó como un rayo. No era solo el contenido, era el rastro físico de una mano que había decidido ocultar algo. El periodista sostuvo la hoja con ambas manos, temblorosas ahora, y dijo: no estamos ante un rumor, ni ante interpretaciones de terceros. Aquí vemos las palabras de Roberto, y también lo que decidió tachar, o lo que alguien le pidió tachar. El público contuvo el aire. Una mujer en la tercera fila llevó la mano al pecho. Un joven periodista murmuró: esto ya no es homenaje, es confesión en papel. Los teclados comenzaron a sonar como ráfagas. Los celulares vibraban sin parar. Mensajes en chats privados corrían a velocidad de pólvora. Roberto escribió sobre presiones. ¿Será Florinda? Hay tachaduras. ¿Qué escondía? En un rincón, un productor veterano negó con la cabeza, como quien reconoce una herida que nunca cerró. A su lado, una joven reportera preguntó en voz baja: ¿es verdad que en esa época hubo escenas censuradas? El productor no contestó. Su silencio fue más elocuente que cualquier confirmación. El contraste era brutal. En la pantalla todavía quedaban congeladas imágenes de homenajes pasados. Roberto sonriendo con la gorra del Chavo, el Chapulín Colorado lanzando frases que todo el continente conocía de memoria. Pero bajo esas imágenes, ahora se proyectaban las frases de la carta. La risa inmortalizada frente al público global, y detrás, la sombra de frases nunca dichas. La sala ya no era un auditorio de homenaje, era un tribunal invisible donde las palabras de un hombre muerto pesaban más que cualquier discurso solemne. El periodista dobló la hoja con cuidado, como si temiera desgarrarla, y la sostuvo en silencio unos segundos. Luego levantó la vista hacia la cámara. Esto no lo inventó un rumor. Esto lo escribió él. Ese gesto, la pausa, el énfasis en la autoría, desató un murmullo aún más fuerte. No había marcha atrás. Las palabras impresas habían adquirido vida propia. En la primera fila, un hombre mayor, antiguo técnico de iluminación, bajó la mirada. Murmuró apenas audible: yo lo vi borrar frases en los guiones. No quería que quedaran rastros. Una mujer, actriz secundaria de aquellos años, cerró los ojos con fuerza. Sus labios temblaron antes de pronunciar: nunca nos dejó leer esas cartas. Ahora entiendo por qué. Otros, sin embargo, alzaron la voz para defender a Florinda. Una fanática en las últimas filas dijo: no sabemos a quién se refería. Podría ser cualquier persona. El choque de interpretaciones convirtió el silencio inicial en un debate caótico, donde cada palabra de la carta era diseccionada y usada como arma de confirmación o defensa.
La discusión en redes se encendió. Algunos usuarios publicaban capturas de la pantalla con la frase «La presión viene disfrazada de amor». Otros respondían con mensajes de apoyo a Florinda. Ella lo cuidó, no lo controló. Y otros más apuntaban: «Las tachaduras son la prueba. Había algo que no quería que supiéramos». Un periodista en la sala susurró a su colega: «Si esas tachaduras se logran descifrar, sería devastador». La colega asintió, sin dejar de escribir. El camarógrafo enfocó las tachaduras con un lente macro. En la pantalla se veían las fibras del papel, la tinta corrida, incluso un rastro de grafito que parecía resistirse al borrado. Era como un cadáver textual. Lo borrado todavía latía. Un asistente en la parte trasera murmuró: «Ese papel arde sin fuego». El periodista dejó la hoja sobre la mesa y no habló por varios segundos. La cámara siguió enfocando el papel inmóvil, mientras el público permanecía con los ojos fijos. Ese silencio pesaba más que cualquier comentario. Cada espectador rellenaba el vacío con sus propias sospechas. El periodista golpeó suavemente la mesa con la yema de los dedos, marcando un compás invisible. Después dijo con calma: «Si estas palabras salieron de su puño, significa que la historia de la vecindad no fue tan inocente como la recordamos». La frase recorrió la sala como una corriente eléctrica. El eco de «no tan inocente» quedó rebotando entre las paredes, multiplicando el peso de la sospecha. Una reportera en la segunda fila lo anotó de inmediato. El mito empieza a agrietarse. El periodista levantó la hoja de nuevo, esta vez mostrando el reverso. Allí había una mancha de café seca, como testigo accidental de noches largas de escritura. El detalle mínimo humanizaba aún más el documento. No era una pieza de museo, era la confesión de un hombre real, con rutinas, cansancio y temores. «Roberto escribió esto en soledad», añadió el periodista, «y lo guardó en silencio. Pero alguien decidió que se quedara oculto después de su muerte». Las miradas se dirigieron hacia la imagen de Florinda en la pantalla. La sonrisa congelada adquiría un matiz inquietante, como si cargara con el peso de esos papeles. Un fragmento de la carta volvió a leerse en voz alta. «A veces me pregunto qué queda de la risa si antes tengo que negociar cada línea». Esa frase se viralizó en minutos. En redes se repetía con furia: «negociar cada línea». Para muchos, era la confirmación de que la comedia no había sido tan libre como parecía. El ambiente en el auditorio se tornó opresivo. Nadie se movía. Las manos apretaban programas impresos, libretas de notas, teléfonos móviles. Nadie quería ser el primero en romper la parálisis que imponía esa frase. Un niño que había asistido con su madre preguntó en voz alta: «¿Por qué no se ríen?». La madre lo abrazó fuerte, sin responder. El olor del papel viejo impregnaba el aire. El periodista lo señaló con un gesto casi involuntario. «Huele a archivo, huele a lo que no debía salir». Esa simple observación se convirtió en metáfora, un olor que cargaba décadas de silencio. Las voces se superpusieron. «Es prueba, es manipulación, es amor malentendido, es un ajuste de cuentas». Lo que había comenzado como homenaje se transformaba en juicio. El periodista dobló la hoja y la guardó de nuevo en el sobre. Tomó aire y sostuvo el cuaderno negro que aún quedaba sobre la mesa. Lo miró sin abrirlo, pero dejó caer la promesa. «Esta carta no es la única. Aquí dentro hay más. Algunas son más íntimas, otras más directas. Una de ellas contiene un nombre». El auditorio estalló en murmullos. Los periodistas levantaron los teléfonos. La redacción entera vibró como si un terremoto silencioso la recorriera. El periodista acarició el lomo del cuaderno negro todavía cerrado. «Lo que hemos visto hoy es solo la primera hoja.
La sombra acaba de escribirse con tinta propia. Lo que viene será aún más difícil de callar. Las luces bajaron un nivel. La cámara se apagó lentamente. Pero el eco de las palabras no se fue. Afuera, la ciudad continuaba su rutina. Adentro, el mito de la vecindad ya estaba resquebrajado. Y todos sabían que la próxima página traería algo aún más peligroso: la sombra con rostro. El estudio aún cargaba con el peso de la primera carta. Nadie había olvidado las frases de Roberto sobre presiones, amistades perdidas y decisiones que no eran suyas. El periodista, sentado frente a la caja, dejó reposar el sobre cerrado sobre la mesa. Por un instante pareció dudar. Se llevó las manos a las sienes, respiró hondo y volvió a mirar la cámara. «Lo que viene ahora es todavía más delicado», dijo. La frase fue suficiente para tensar de nuevo el aire. Los focos parecieron vibrar, como si acompañaran el pulso nervioso del periodista. Lentamente, abrió el cuaderno negro que había mostrado antes. Pasó varias páginas, hasta detenerse en una que parecía desgastada por el tiempo y por el roce de los dedos. En la parte superior, con la caligrafía inconfundible de Roberto, se leía: «Para quien siempre esperó en silencio». Debajo, una serie de párrafos cortos, fragmentados, donde se mezclaban recuerdos de giras, ensayos y conversaciones nocturnas. No había un nombre, pero sí una presencia. El periodista levantó la vista y repitió en voz alta: «Para quien siempre esperó en silencio». El eco de la frase rebotó en las paredes del estudio como un disparo contenido. Una actriz secundaria, invitada como panelista, cerró los ojos al escuchar la cita. «Esa frase la escuché en un ensayo», susurró. La decía cuando alguien lo acompañaba en camerinos. No era Florinda. Un técnico de sonido veterano, sentado en la segunda fila, levantó la mano temblorosa. «Yo lo escuché una vez, en Mérida. Estábamos en una gira. Dijo esas palabras en un pasillo. Creí que era una metáfora, pero ahora entiendo, se refería a alguien real». El auditorio estalló en murmullos. Cada testigo parecía haber guardado un pedazo del rompecabezas, y las palabras de la carta eran el pegamento que empezaba a unirlos. El periodista, para dar contexto, leyó un párrafo completo. «Los viajes se vuelven menos pesados cuando sé que, al regresar, habrá una mirada que no exige nada, que solo espera. Esa espera es mi refugio». Las palabras activaron un flashback en quienes lo conocieron. El técnico de iluminación recordó las madrugadas en el set. Roberto salía tarde, exhausto, y una mujer lo esperaba en el pasillo con una bolsa de pan dulce. Nunca se presentó como parte del elenco. Nunca buscó aplausos. Solo estaba ahí. Otro recuerdo vino de un maquillista. Antes de entrar a grabar, le decía algo que lo hacía sonreír distinto. No era la sonrisa del Chavo ni la del Chapulín. Era otra, más íntima. La sala estaba sumida en un silencio expectante. El periodista sostenía la hoja con ambas manos, como si temiera que se deshiciera. La cámara hizo un zoom al detalle. Había pequeñas manchas de humedad en los bordes y una palabra subrayada 2 veces: refugio. Lo escribió él, insistió el periodista. Lo escribió en un contexto que no era público, y sin embargo, alguien decidió que quedara oculto. El murmullo se intensificó. Las redes, transmitiendo en vivo, empezaron a llenarse de capturas. «Para quien siempre esperó en silencio». Los hashtags explotaron en cuestión de minutos. Una fanática presente en la sala levantó la voz. «Eso no prueba nada». Podría hablar de su madre, de una amiga, de cualquiera. Un periodista veterano respondió desde su asiento. «Pero coincide con lo que todos escuchamos durante años, que había alguien más en su vida, alguien a quien nunca se nombró». La tensión crecía. Los comentarios se superponían, algunos defendiendo a Florinda,
otros acusándola de haber ocultado esa parte de la historia. El periodista pasó la página y leyó otro fragmento, escrito en 1985. No hay escenario lo suficientemente grande para ocultar lo que siento cuando te veo entre la multitud. No necesito que hables. Tu espera me da fuerza. Un ex asistente de producción, invitado como fuente, palideció en su asiento. Esa frase la escuché una noche. Estábamos en un hotel, después de una función. Él escribió algo en una servilleta y la guardó en el bolsillo. Yo solo alcancé a leer esa palabra. ¡Espera! El auditorio entero se estremeció. «Es prueba», dijo un joven reportero. «Es manipulación de la memoria», replicó otro. «Es la verdad que Florinda no quiso que viéramos», añadió una voz en la tercera fila. El coro de voces convirtió la sala en un campo de batalla emocional. La cámara volvió a enfocar las tachaduras. En una de las páginas se alcanzaba a distinguir un inicio borrado. Ella siempre. El resto estaba tachado con furia, varias veces, hasta desgarrar ligeramente el papel. El periodista lo señaló con el dedo. Aquí hubo algo que él mismo decidió ocultar, o alguien lo obligó a hacerlo. El silencio fue inmediato. Nadie se atrevió a contradecir la insinuación. Mientras tanto, en redes sociales, los hilos crecían. Lo sabía. Había otra mujer en su vida. Esto es un invento. Florinda lo cuidó siempre. La carta es clara. Habla de alguien que esperó en silencio. ¿Será su exesposa? ¿Será otra actriz? El rumor se transformaba en tormenta. Lo que antes eran sospechas, ahora eran pruebas físicas, con tinta y papel. El periodista cerró el cuaderno y lo golpeó suavemente contra la mesa, un gesto que repetía cada vez que necesitaba subrayar el peso de las palabras. Estas frases nos dicen que Roberto vivía dividido, que mientras el mundo reía con él, en privado había un silencio que lo sostenía y lo atormentaba al mismo tiempo. El público parecía contener la respiración. Era como si cada palabra borrara una parte de la imagen intocable del ídolo. El periodista mostró el reverso de otra hoja. Allí había un pequeño dibujo, una caricatura de un niño con gorra, acompañada de una nota. Incluso él sabe esperar. El trazo era torpe, pero inconfundible. Era Roberto, hablando a través de sus personajes incluso en lo más íntimo. El detalle cayó como un rayo. Hasta sus creaciones cargaban con la sombra de esa presencia silenciosa. Una maquillista veterana, presente en la transmisión vía remota, declaró: «Él llegaba con los ojos rojos de no dormir, pero no parecía cansancio, parecía conflicto. Ahora entiendo que esas cartas eran su desahogo». Otro, un antiguo productor, opinó lo contrario. No podemos asegurar que se refería a Florinda ni a nadie del elenco. Era un hombre sensible, escribía en metáforas. No lo juzguemos a la ligera. Las posiciones eran irreconciliables. Cada testimonio añadía peso a un lado de la balanza, sin que nadie pudiera equilibrarla. El periodista se inclinó hacia el micrófono y con voz grave pronunció: «Aquí no hay invenciones, aquí hay tinta, hay papel, hay fechas, y en ellas un nombre no escrito que pide aparecer». La frase «un nombre no escrito» fue suficiente para encender aún más las redes. El periodista guardó el cuaderno negro y señaló la caja aún llena de sobres. Lo que hemos visto es apenas una parte. Aquí dentro hay documentos más contundentes. Entre ellos, uno que no deja espacio para metáforas. La sala entera se estremeció. El público sabía que lo peor estaba por llegar. El periodista no dijo más. Se recostó en su silla, mientras el murmullo se expandía como fuego. La cámara se enfocó en su rostro cansado, en las arrugas marcadas por años de buscar verdades ocultas. El silencio, nuevamente,
fue más poderoso que cualquier declaración. Finalmente, levantó la vista hacia la cámara y pronunció: "En el próximo documento hay pruebas directas de lo que muchos sospecharon durante décadas. Una escena nunca vista, un cambio de guión ordenado y un testigo que estuvo ahí para confirmarlo". La transmisión cortó en negro. Afuera, los teléfonos vibraban sin descanso. Adentro, la certeza era clara. El rumor había dejado de ser rumor. Ahora, la tinta pedía un rostro. La sala de redacción había pasado de ser un espacio iluminado por focos neutros a un lugar cargado de un magnetismo extraño. El aire estaba más espeso, como si la caja abierta sobre la mesa respirara y expandiera su contenido hasta cubrir cada rincón. El periodista se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados y las manos tensas, mientras el cuaderno negro y los sobres restantes parecían mirarlo desde la mesa como ojos dormidos que pedían ser despertados. La cámara captaba cada detalle: el sudor en su frente, el ligero temblor en los dedos, las gafas que se deslizaban por la nariz. No era solo un hombre frente a un archivo, era un juez frente a un expediente que podía condenar a la memoria de un ídolo. El murmullo de teclados, los clics de cámaras y el parpadeo rojo de las luces de transmisión añadían capas de tensión a la atmósfera. Afuera, el bullicio de la ciudad parecía distante, pero adentro, todos respiraban al unísono, como si la sala entera fuera un pulmón colectivo. El periodista alargó la mano y sacó un sobre más grande, de borde doblado y sello de goma apenas legible. Departamento de Producción, Televisa, 1984. El simple membrete bastó para que el murmullo se convirtiera en un oleaje. «Esto no es una carta íntima», dijo, mirando a la cámara. «Es un documento oficial». El silencio se impuso como un látigo. Abrió el sobre y desplegó un memorándum mecanografiado, con varias anotaciones en tinta azul y roja. La cámara hizo zoom al encabezado. Revisión urgente de guiones semanales. Ajustes solicitados. En la lista, un renglón resaltaba: reducir participación de Carlos en sketch del mercado. Ampliar diálogo de Doña Florinda. El impacto fue inmediato. Varios espectadores en la primera fila se enderezaron en sus asientos. Alguien dejó caer un bolígrafo. Otro murmuró un insulto contenido. El periodista levantó la vista. Para que estas palabras tengan peso, necesitamos escuchar a alguien que estuvo en ese proceso. Se levantó de su asiento un hombre canoso, delgado, con las manos entrelazadas. Era un exasistente de producción, invitado a la transmisión bajo anonimato, pero que decidió mostrar su rostro al ver los documentos. Caminó hasta el micrófono y respiró profundo. «Yo mecanografiaba los guiones», dijo con voz quebrada pero firme. «Y puedo confirmar que estas correcciones no eran inventos. Llegaban por escrito, de último minuto. No estaban firmadas por Roberto. Venían de ella». El auditorio enmudeció. El periodista lo miró fijo. «¿De Florinda?» El hombre asintió. «Sí. Ella daba las instrucciones. Y nosotros obedecíamos». Los teclados en la mesa de prensa sonaron como metralla. Una periodista joven levantó la mano para preguntar, pero el exasistente continuó, como si llevara décadas acumulando esas frases. «Recuerdo un ensayo. Carlos tenía un remate brillante. Todos lo celebramos. Pero llegó la orden. Fuera ese remate. Que cierre Doña Florinda. Roberto lo aceptó sin discutir. Pero su cara decía todo. Esa noche entendí que no estábamos haciendo comedia. Estábamos cumpliendo un mandato. Una actriz secundaria, sentada en la tercera fila, levantó la voz con lágrimas contenidas. Yo estuve ahí. Vi cómo se desinflaba la energía del grupo cada vez que ocurría eso. No era un cambio cualquiera. Era un golpe a la dinámica, a las amistades. Mientras ellos hablaban,
La pantalla detrás del periodista mostraba escenas del programa. Roberto como el chavo, Carlos como ñoño, Florinda como la vecina regañona. Todos reían en la ficción. Todos se caían en sketches que el público aún repetía de memoria. El contraste era brutal. La risa en la pantalla, la herida en los documentos. El periodista alzó el memorándum. Esto no es nostalgia. Esto es un juicio abierto. El público guardó silencio. Era cierto, ya no se sentían en un homenaje ni en una transmisión documental. La atmósfera era la de un tribunal improvisado, donde las pruebas se acumulaban y los testigos hablaban bajo juramento invisible. El periodista señaló con el dedo una anotación escrita a mano: reducir minutos de Ramón. Evitar interacción directa. La cámara hizo un zoom extremo. La letra, aunque borrosa, parecía ser de alguien cercano a producción. El exasistente confirmó: es la misma letra que vi tantas veces en las órdenes que nos llegaban. El murmullo se convirtió en indignación. Un periodista veterano en la sala escribió con letras grandes en su libreta: manipulación confirmada. El exasistente continuó, con los ojos enrojecidos: una vez, Ramón me dijo en camerinos: no importa que me quiten frases, lo que duele es ver cómo nos quitan la amistad. Las palabras hicieron eco en la sala. Un silencio pesado lo cubrió todo, roto solo por un sollozo contenido en la segunda fila. El periodista colocó el documento sobre la mesa. La cámara captó las fibras del papel, la tinta corrida en una esquina por una gota de café seco. Ese detalle mínimo, esa mancha, convirtió el memorándum en algo más humano, más cercano. No era solo un archivo, era el testigo de noches de trabajo, discusiones y decisiones que afectaron vidas reales. El periodista retomó la palabra. Las cartas nos dieron sospechas. Este documento nos da pruebas y este testigo nos da confirmación. El auditorio contuvo el aire. Nadie discutió. Nadie quiso romper la solemnidad de ese instante. Mientras tanto, en redes sociales, los hashtags explotaban. Hashtag documento de la sombra. Hashtag prueba oficial. Hashtag Florinda Meza. Fans en distintas partes del continente escribían: siempre lo supimos. Esto cambia todo. ¿Tanto control por qué? Otros defendían: en televisión siempre hay cambios de guión, no la crucifiquen. Ella protegía su espacio, como cualquiera lo haría. La polarización era evidente. El periodista mostró un segundo papel, con la letra de Roberto. La cámara enfocó la frase escrita a mano: acepto cambios por insistencia. No quiero conflictos en casa ni en el set. La sala entera exhaló de golpe. Era la confirmación absoluta, el puente entre lo oficial y lo íntimo. El periodista, con voz grave, pronunció: aquí está el vínculo, aquí está la sombra en blanco y negro. Se hizo un silencio tan profundo que incluso las luces parecieron temblar. El exasistente, al ver el papel, llevó una mano al rostro. No necesitaba decir nada más. La sala comprendió que estaba recordando demasiados días de obediencia, demasiadas noches de silencios forzados. El periodista volvió al micrófono. Esto no es el final. Queda un documento más grave, más íntimo, más claro. Una carta que no deja espacio para metáforas. El auditorio entero se estremeció. Algunos bajaron la mirada como si prepararse para lo inevitable. En el fondo de la caja, junto al cuaderno negro, se asomaba un sobre más pequeño, sellado con cera antigua. El periodista lo tomó entre las manos, lo mostró a la cámara y lo devolvió lentamente a la mesa. Esto es lo que aún no se puede abrir, dijo, pero está aquí, esperando. Ese gesto encendió aún más la expectativa. Finalmente, el periodista acarició el cuaderno negro y volvió a mirar a cámara.
Hoy confirmamos que la sombra no era rumor, sino hecho. Pero lo que falta es la confesión más dura. Una carta personal de Roberto que cambiará la forma en que recordamos todo lo que pasó en la vecindad. Las luces bajaron un tono. La cámara se detuvo en el rostro del exasistente, que cerraba los ojos como quien se libera de un peso de décadas. La transmisión se cortó en negro. La caja seguía abierta sobre la mesa, como una herida expuesta. El periodista no había tocado aún el sobre sellado con cera, pero bastaba con verlo para que todos supieran que allí estaba el golpe final. Antes de llegar a eso, sin embargo, había decidido detenerse en otra estrategia: dejar hablar a quienes habían guardado silencio durante décadas. No eran papeles ni tachaduras, sino voces de carne y hueso, memorias que habían permanecido ocultas en camerinos, pasillos y hoteles de gira. El estudio se transformó en un escenario distinto. Las luces bajaron un grado. Los focos se distribuyeron hacia las filas de invitados. No habría documentos en pantalla esta vez, sino rostros humanos, miradas que temblaban entre el deber de recordar y el miedo a ser juzgados. El periodista levantó la vista hacia una mujer de mediana edad, maquillista veterana que había trabajado en Televisa en los años 70 y 80. La presentaron con su nombre completo, algo que sorprendió al público. No había anonimato, no había máscaras. Ella respiró hondo antes de hablar. Vi cosas que no dije en su momento, confesó. Recuerdo un día, justo antes de una grabación. Roberto llegó con los ojos enrojecidos. Le ofrecí cubrirle las ojeras, como siempre, pero me detuvo y me dijo: «Así está bien. Hay días que deben notarse». Nunca entendí a qué se refería. Ahora, viendo esas cartas, me queda claro que hablaba de presiones, de algo que lo estaba desgastando. Su voz tembló. Florinda estaba allí, supervisaba, y aunque no lo decía, todos sabíamos que muchas decisiones pasaban por ella. El auditorio se estremeció. El silencio fue inmediato, hasta que un periodista anotó en su libreta: confirmación directa. Las confesiones comenzaron a multiplicarse. Un utilero, invitado como testigo, tomó el micrófono con las manos sudorosas. Yo lo viví en carne propia. Había días en que entraba al set y sentía el aire más denso, como si todos tuviéramos que medir nuestras palabras. Una vez escuché a Roberto decir bajito: «No se rompe lo que ya estaba roto». Nadie lo comentó. Nadie se atrevió. Pero esa frase se me clavó para siempre. Un periodista veterano que había cubierto la trayectoria de Chespirito durante 3 décadas añadió: «No era que ignoráramos lo que pasaba, era que sabíamos que hablarlo en ese momento podía arruinar la imagen de un ídolo que pertenecía a millones. Era una responsabilidad imposible. Callábamos por miedo y por lealtad al mismo tiempo». Un camarógrafo jubilado pidió la palabra. Su testimonio fue más vívido que cualquier documento. Estábamos en una gira en Chile, en los 80. Después de una función, lo vi discutir con Carlos en un pasillo. No fue gritos, no fue pelea. Fue silencio. Los dos se quedaron mirándose, y Roberto bajó la vista. Carlos no volvió a hablarle esa noche. Esa imagen nunca se me borró. 2 hombres que habían hecho reír a medio continente, incapaces de sostenerse la mirada. Se hizo un silencio tan profundo que el recuerdo mismo parecía llenar la sala. El periodista pidió que la cámara hiciera un barrido sobre los rostros de los invitados. Ojos húmedos, labios apretados, manos entrelazadas. Había algo en común en todos: el peso de lo que habían callado demasiado tiempo. El olor del papel viejo, todavía presente en el aire desde los documentos, se mezclaba con el perfume de maquillaje, con el sudor de quienes hablaban. Cada testimonio era una chispa en un ambiente saturado de gasolina emocional. Una actriz secundaria, que interpretaba personajes pequeños en los programas,
pidió hablar. Miren, yo no quiero ser injusta. Florinda era disciplinada. Siempre llegaba preparada. Siempre exigía lo mejor de todos. Muchas veces nos cuidó, nos dio consejos. No puedo decir que todo fue malo, pero sí hubo momentos en que sentí que su voz pesaba más que la de Roberto. La sala se dividió. Algunos asintieron con empatía, otros fruncieron el ceño. Esa ambivalencia era el retrato más fiel. Florinda podía ser vista como protectora o como villana, dependiendo de dónde se mirara. Las redes sociales transmitían en vivo cada palabra. En cuestión de minutos, los comentarios se dividieron en dos bandos. Ella defendió el legado. Sin ella, no tendríamos vecindad. Manipuló todo. Destrozó amistades. Lo controló hasta en su dolor. En el estudio, la tensión se tradujo en un murmullo constante. Cada voz que hablaba parecía alimentar una hoguera colectiva. El periodista alzó la mano y pidió silencio. Hoy estamos escuchando voces que nunca se habían atrevido a hablar. Lo que antes eran rumores, ahora son recuerdos compartidos. Y cada recuerdo confirma lo mismo, que la risa también tenía sombras. Se inclinó hacia adelante, con los ojos clavados en la cámara. Esto ya no es homenaje. Esto es un juicio público. Un amigo cercano de la familia de Roberto, que había aceptado participar bajo reserva, habló con voz firme. Él me dijo una vez que lo más difícil no era escribir, ni aguantar las giras, ni las críticas. Lo más difícil era sostener dos mundos, el de los personajes y el de su vida real. Nunca mencionó nombres, pero sí me confesó que había heridas que no cicatrizaban, y esas heridas lo acompañaron hasta el final. La frase cayó como una piedra en un lago. El eco se expandió en el auditorio y en las redes, donde miles de usuarios comenzaron a replicarla. Heridas que no cicatrizaban. El periodista dio paso a un fan de la vieja guardia, invitado como espectador, pero que levantó la voz desde la última fila. Yo estuve en un teatro en 1987, en una presentación. Recuerdo ver a Carlos en un rincón, distante, sin hablar con nadie. Y a Roberto saludando, pero sin mirarlo. Ese día entendí que algo estaba roto. Y no eran personajes, eran personas. El público en el estudio guardó silencio. Era la primera vez que un fan completaba con sus recuerdos el rompecabezas que los documentos habían comenzado a armar. La pantalla volvió a proyectar escenas icónicas. El chavo recibiendo un tortazo, el chapulín cayendo torpemente, el profesor Girafales entrando con flores. El público reía con ternura. Pero ahora esas imágenes eran atravesadas por el recuerdo de silencios, miradas perdidas, frases cortadas. La comedia que parecía indestructible ahora se revelaba como un cristal lleno de grietas. Fue amor. Fue manipulación. Fue disciplina. Fue control. Fue necesario. Fue injusto. Las voces se superponían dentro y fuera del estudio, en vivo y en redes. El homenaje ya no era celebración, era juicio popular. El periodista dejó caer una frase con tono grave. Lo que estamos viviendo hoy es la prueba de que la historia de la vecindad nunca fue contada del todo. Un silencio breve lo acompañó, seguido de un murmullo creciente que parecía marea. Una maquillista intervino nuevamente, con lágrimas en los ojos. Me arrepiento de no haber hablado antes, de haber visto a Roberto cansado, de haber visto cómo callaba cuando debía alzar la voz. Y me duele saber que ese silencio también fue el mío. Sus palabras quebraron la sala. Varias personas bajaron la cabeza, incapaces de sostener la mirada. El peso del silencio compartido era más fuerte que cualquier acusación directa. Un periodista joven recibió un mensaje en su teléfono y lo leyó en voz alta. Ya está en portadas digitales.
Los testigos confirman manipulación en los guiones. El auditorio reaccionó como si hubiera recibido un golpe. Lo que hasta ese momento se quedaba en el estudio ya era tema de debate global. La tensión alcanzó su punto máximo. Algunos defendían la figura de Florinda con pasión. Ella fue su compañera, su apoyo, su guardiana. Otros la condenaban. Se metió en donde no debía, rompió amistades, decidió sobre la risa de todos. El periodista observó el escenario y dijo con calma: la división no es nueva. Lo que cambia es que ahora tenemos documentos, tenemos cartas, tenemos voces, y juntas cuentan una historia distinta. El periodista miró hacia la caja, hacia el sobre sellado con cera. Lo tomó entre sus manos y lo levantó apenas, lo suficiente para que la cámara lo enfocara. Este es el último documento. La voz más íntima de Roberto. Lo que aquí está escrito no deja espacio para dudas. Lo devolvió con cuidado a la mesa y dejó que el silencio hiciera el resto. El estudio estaba cargado. El aire parecía cortarse con cuchillo. Afuera, los teléfonos vibraban como ecos de una tormenta que ya había comenzado. El periodista pronunció una última frase antes de cerrar la transmisión. Hoy hemos escuchado las voces que confirmaron lo que se había ocultado. Lo que viene ahora será imposible de callar. La sala estaba suspendida en un silencio expectante. La caja, ahora casi vacía, parecía haber perdido su peso, salvo por un único sobre sellado con cera, rojo oscuro y bordes gastados. Ese sobre se había convertido en el centro de todas las miradas, como si concentrara dentro de sí el pulso de décadas de rumores. La luz de los focos caía sobre él con una precisión quirúrgica, transformándolo en protagonista. El periodista lo sostuvo entre las manos, consciente de que no era un simple archivo. Era el artefacto que podía dinamitar la memoria de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, y arrastrar consigo la imagen de Florinda Mesa. Sus dedos temblaban al recorrer la cera agrietada, como si cada grieta contuviera los susurros que por años habían quedado fuera del escenario. El murmullo de las cámaras, el roce de las libretas y el tic nervioso de una pluma en la segunda fila eran los únicos sonidos presentes. Afuera, la ciudad seguía viva, pero ahí dentro el tiempo se había detenido. Era el clímax de una historia que no había sido escrita en guiones televisivos, sino en silencios, en cartas escondidas y en heridas que nunca cicatrizaron. El periodista alzó el sobre a la vista de todos. Este es el último documento. Lo que Roberto escribió con su puño y letra y que fue guardado bajo llave tras su muerte. La sala entera se tensó. Nadie respiraba con normalidad. Al romper la cera, el sonido del desgarrón resonó como un trueno en el estudio. El periodista extrajo una carta de varias páginas, doblada cuidadosamente. La desplegó con ambas manos, dejando que la cámara hiciera un zoom que mostrara la caligrafía inconfundible. Leyó en voz alta, con un tono grave. He cedido más veces de las que quise. No siempre fueron mis decisiones. A veces, las presiones llegaron disfrazadas de amor. Y yo acepté, aún sabiendo que eso me alejaba de quienes eran parte de mi vida. Un murmullo ahogado recorrió la sala. El público sintió el golpe de esas palabras. No eran metáforas, eran confesiones. El periodista pasó la hoja y continuó. Perdí amistades valiosas, cambié escenas que amaba. Vi cómo el grupo se rompía. Y aunque me duele, reconozco que permití que una sola voz pesara más que las demás. Lo hice por paz, lo hice por amor, pero el precio fue demasiado alto. La cámara captó subrayados, frases repetidas en tinta más oscura. Permití, precio demasiado alto. En otra línea, tachada con rabia, se alcanzaba a leer: Florinda, antes de que la tinta hubiera intentado ocultarlo. El auditorio
contuvo la respiración. Esa tachadura, más que ocultar, confirmaba. La maquillista que había hablado en bloques anteriores comenzó a llorar en silencio. El utilero bajó la cabeza como si hubiera recibido un golpe en el pecho. El exasistente de producción cerró los ojos y sus labios se movieron como repitiendo una oración silenciosa. El periodista alzó la carta una vez más. Aquí no estamos interpretando. Aquí están sus palabras. Roberto escribió que cedió, que hubo presiones y que esas presiones tuvieron un nombre. Las redes sociales, transmitiendo en vivo, explotaron. Los comentarios se superponían en una marea digital. Lo sabía. Florinda manipuló todo. Esto es una traición a su memoria. ¿De verdad ocultaron esto tantos años? No juzguen. Él también decidió. En cuestión de minutos, los hashtags La Carta Final, Lo que ocultó Florinda y El precio de la risa se volvieron tendencia global. El periodista leyó un fragmento más íntimo de la carta. A veces me pregunto si la risa que regalé al mundo no fue también mi máscara. Si detrás de cada carcajada no escondí el dolor de haber cedido demasiado. El público nunca supo cuánto costaba hacerlos reír. Las palabras dibujaron un flashback colectivo. El público recordó escenas de El Chavo, el niño con gorra comiendo su torta de jamón, el chapulín tropezando con su torpeza heroica. Escenas que parecían inocentes, ahora teñidas por el eco de esas confesiones. Un técnico veterano, desde la primera fila, murmuró: él siempre escribía de madrugada. Ahora entiendo por qué. Era la hora de sus verdades. La cámara enfocó el papel de la carta. Las esquinas estaban dobladas. Había manchas de café seco, huellas dactilares impresas en la tinta corrida. No era un documento frío, era la confesión tangible de un hombre que había decidido guardar en secreto lo que lo atormentaba. Un asistente de producción murmuró: este papel arde sin fuego. El periodista respiró hondo y leyó la línea más dura. Sé que muchos me recordarán como el genio de la comedia, pero en lo íntimo sé que cedí demasiado poder a Florinda y que eso nos costó la unión. Lo escribo porque no quiero que se pierda mi verdad. La sala se congeló. Ya no había interpretaciones posibles. El documento era explícito. El público en el estudio comenzó a debatir en susurros. Unos lloraban, otros negaban con la cabeza. Algunos cruzaban los brazos como si quisieran defenderse de lo que escuchaban. En las redes, los fans se dividían con furia. Unos pedían justicia para Roberto. Otros acusaban al periodista de desenterrar lo que debía quedarse en paz. La comedia, que había sido refugio durante décadas, se había convertido en campo de batalla emocional. El periodista dejó la carta sobre la mesa y miró a la cámara. Su voz era grave, contenida. Esto no es especulación. Esto no es rumor. Esto es la voz de Roberto Gómez Bolaños, escrita en su puño y letra. Y hoy, esa voz habla más fuerte que nunca. Un excompañero de elenco, presente en la sala, se levantó con esfuerzo. Yo lo viví. Vi cómo las escenas cambiaban. Vi cómo las risas se apagaban fuera de cámara. Y sí, lo callamos. Lo callamos porque teníamos miedo de perderlo todo. Su voz se quebró. Pero ahora, al escuchar sus palabras, me duele haber callado tanto. Las reacciones en las calles no se hicieron esperar. Cadenas de televisión interrumpieron su programación para transmitir los fragmentos de la carta. Familias enteras debatían en las mesas. Los fans más jóvenes defendían a Florinda. Sin ella, no habría legado. Los veteranos acusaban: se adueñó de algo que no le correspondía. La división era generacional, social, emocional. El periodista mostró la última página de la carta. Allí, con letra más temblorosa, Roberto había dibujado un pequeño corazón roto. Debajo escribió:
El precio de la risa fue demasiado alto. La cámara se detuvo en esa imagen. Era imposible no sentir un nudo en la garganta. El periodista guardó la carta de nuevo en el sobre y lo colocó sobre la mesa. No dijo nada durante largos segundos. El silencio pesaba como un ladrillo. Era la pausa que confirmaba que no había más por decir. El documento lo había dicho todo. En redes sociales, los videos de la lectura ya acumulaban millones de reproducciones. Algunos escribían: "Nos robaron la risa más pura". Ahora entiendo las tensiones del elenco. Florinda fue víctima de su ambición. Dejen descansar a Roberto en paz. La indignación se había convertido en tormenta. El periodista retomó la palabra. Hoy hemos leído la confesión final. Ahora la pregunta no es qué ocurrió, sino cómo debemos recordarlo. Florinda fue guardiana o manipuladora. ¿Fue amor o control? Dirigió la mirada a la cámara, abriendo la puerta al espectador. Esa decisión ahora les corresponde a ustedes. Las luces del estudio bajaron lentamente. La caja quedó vacía, el sobre sellado con cera roto, la carta leída ante todos. Afuera, la ciudad vibraba con titulares y notificaciones. Adentro, el periodista cerró los ojos un instante, como quien descarga un peso insoportable. El homenaje que había comenzado con flores y recuerdos había terminado convertido en un juicio. El mito de la risa intocable se había fracturado. El periodista cerró la transmisión con una frase seca, definitiva. Hoy la verdad salió a la luz. Y esa verdad, aunque duela, ya no se puede callar.